Voy a pasar al screen, a la pantalla, y así ustedes pueden ir siguiendo. A ver, denme un segundito. Muy bien, vamos a tocar el título, la música motivo de crecimiento o estancamiento espiritual. Es muy bueno tocar este tema, lo hemos iniciado el sábado y para poder ayudar un poquito a los que no han estado, vamos a decir que el desarrollo completo fue esto y tocamos solo los dos primeros puntos, de los cuales voy a hacer un breve repaso para aquellos que están presentes y para los que no estuvieron en aquella ocasión. Los temas que estamos desarrollando son la música, su iniciación, hablando del origen. Allí fue donde tratamos de que algo que estuvo en el pasado, en los lugares celestiales antes de la creación, fue la música, que existe en nuestro presente y también en nuestro futuro. Y sabemos que todas las cosas visibles e invisibles, inclusive me atrevería a decir audibles, fueron creadas por Dios. Así que el origen es divino, demostramos escrituralmente el porqué. Y ahora queremos también tocamos el punto número 2, hablando de la música en su constitución, cómo está conformada. Y en esa composición hemos hablado de la melodía, de la armonía y el ritmo. Y mucho más que hablamos, pero hoy queremos entrar en el tercer punto, que es la música, su disfunción. Estamos hablando de alteración. ¿Por qué perdió la función inicial que la música tenía? ¿No es cierto? Porque nos tendríamos que preguntar, si dijimos que la música tenía su origen en Dios, ¿cómo es posible que podría llegar a ser mala? Habíamos hecho la pregunta, ¿hay música buena, hay música mala? Y algunos dicen, la música es música, no es ni buena ni mala. Trataremos de aclarar estos puntos a medida que vamos avanzando en el tema, pero queremos tratar, si la música fue creada por Dios, ¿cómo es que puede llegar a ser algo contraproducente, algo malo y algo no aprobado inclusive por Dios cuando es utilizada en una forma no conveniente? Yo voy a iniciar con una manifestación de este señor, Howard Hanson. Él fue director de la Escuela Eastman de Música en New York. Lógicamente un ateo, mejor dicho, más que un ateo, ¿no es cierto?, alguien que no creía mucho en las cosas espirituales, y observen lo que él manifestó. Es un erudito en la parte musical. La música tiene poder, dice él, lo subrayo cuando hay aspectos que deben ser considerados. Miren que él hace detalles de lo que piensa de la música. La música puede ser vulgar, dice, suave, tranquila, ¿no es cierto? Vigorizante, puede producir ánimo, puede ser noble, o sea, noble quiere decir que puede ser buena, favorecer, ¿no es cierto?, los intereses, puede ser filosófica, o sea, puede tener sentidos de creencia, de forma de vida, u orgiástica. Esta palabra proviene de orgía, o sea, de descontrol, inclusive en el aspecto sexual. Así que la música tiene un poder especial para pasar en diferentes etapas. Y él añade y dice, tiene poder para el mal, así como para el bien. A mí me llama la atención porque el Señor dijo una vez que a veces los hijos de este mundo, dice, son más astutos que los hijos celestiales. Y uno pregunta, ¿y por qué dijo eso? A mí me molesta un poco. Y porque a veces llegan algunos incrédulos a tener una distinción o un discernimiento mayor que el que tienen muchos creyentes. Y los creyentes deben entender que la música puede ser buena como puede ser mala. Ahora,
nosotros tendríamos que decir lo siguiente: ¿qué fue lo que motivó la distorsión o la alteración de la música? Entendemos algo muy importante. Primero, ya lo hemos visto, que nuestro adversario, el diablo, era música en sí mismo. Mostramos los versículos cuando él fue creado y mostraremos otros posteriormente. Siendo música en sí mismo, conocía perfectamente el funcionamiento y la influencia musical. Y sabemos que él actúa también como imitador y engañador, nos dice la Escritura. Así que él va a tratar de imitar lo que Dios hace y tratar de engañar por medio de aquello que él utiliza, aquello que él conoce y que sabe que puede afectar. Permítanme ver un versículo que les va a ayudar, o dos versículos. El primero se halla en Ezequiel capítulo 28, 13, 15, lo habíamos citado, y dice en Edén, hablamos del Edén celestial, no estamos hablando del Edén terrenal, porque dijimos que este que se refiere es material o mineral, en cambio el otro era vegetal. Y dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y aquí subrayo, los primores de tus tamboriles y flautas, tus tamboriles y flautas. No dice de los tamborines y flautas que se tocaron, sino que él en sí mismo, ¿no es cierto?, producía música. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y se refiere claramente a Lucifer, ¿no?, a Lucero. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y aclara, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta qué momento en el que se halló en él la maldad. Y cuando vamos a Isaías 14:11, no está hablando del acto de creación, sino en el acto de condenación futuro. Y miren lo que dice acerca del adversario, el diablo. Descendió al Seol tu soberbia, fue el orgullo lo que lo hizo caer. Y mira lo que dice, y el sonido de tus arpas, ya no habla de tamboriles y flautas, de sus tamboriles y flautas, sino que ahora habla de el sonido de tus arpas. Y luego añade, ¿no? Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Indudablemente, ningún ser, vamos a decirlo así, ningún ser creado puede conocer mejor la influencia de la música que nuestro adversario, el diablo. Alteró, introduciendo en primer lugar el pecado en el mundo, afectó la naturaleza espiritual del hombre, incitándolo al mal. Los valores humanos fueron alterados cuando eran buenos en sus inicios. Él lo destruyó y puso una disfunción o alteración también en el aspecto musical. ¿Por qué? Porque su sistema es un sistema que incita al mal, basado en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria de la vida. Así que lo que queremos considerar ahora, después de entender de que la música fue alterada, es vamos a considerar los efectos de la música. Por eso tratamos la música, su acción, y estamos hablando de cómo actúa, cómo acciona en la vida de los individuos, en tu vida y en mi vida personal. No importa la edad, la música es apreciada por un niño como por un adulto mayor. Y entonces lo primero que vamos a tratar es en ese efecto de la música, es lo que tiene que ver con sus efectos en el campo del ser integral. A ver si nos podemos remontar al sábado pasado y dijimos que el hombre tenía una constitución tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ¿verdad?
Muy bien, vamos a observar bíblicamente que las Escrituras describen en forma clara y precisa que la música actúa en estas tres áreas de la constitución del ser humano, de tu persona y de mi persona. Vamos a ir a una historia del pasado que está en 1 Samuel capítulo 16, donde se nos dice que David iba a ser ungido para ser futuro rey y él estaba controlado por el Espíritu. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía, cumplía el propósito y se retiraba. Hoy en día no actuamos así porque de Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo viene y mora en el creyente en forma permanente. Pero sabemos que David había sido ungido por Samuel para ser el rey. Miren lo que nos dice capítulo 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite para ungir y ungió en medio de sus hermanos a David, ¿no? Y desde aquel día en adelante, escuchen, el Espíritu de Jehová vino sobre, no en, sino vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que David estaba controlado por el Espíritu del Señor. Pero ahora entramos en un segundo personaje que era Saúl. Saúl era el rey. Saúl iba a ser destituido de su reino y David iba a ocupar el reino de él. Pero mientras David era controlado por el espíritu, Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Vamos a ver, un espíritu malo está hablando de un demonio. Miren lo que dice 1 Samuel 16, 14 al 17. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Algunos dicen, uy, pero Jehová le mandó un espíritu malo. Cuando habla de parte de Jehová, está indicando que Dios permitía que el espíritu malo le atormentara. No era que el propósito de Dios era realmente que ese espíritu estuviera molestando. Por cierto, muchas veces los creyentes en Cristo Jesús son atormentados por los demonios, pero mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Y dice la Escritura, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu inmundo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Así que bueno, entonces tenemos que David tocaba y el espíritu malo se apartaba. ¿Dónde lo vemos? Pues primero, antes de colocar, ¿no es cierto?, el texto que lo vamos a ver más adelante, quiero remontarme a mi antiguo pasado, cuando era disc jockey. En aquel tiempo había aparecido un músico espectacular llamado Jimi Hendrix. Así que, ¿quién era Jimi Hendrix? Se llamaba James Marshall Hendrix y era conocido como Jimi Hendrix. Fue guitarrista, cantante, compositor de los Estados Unidos. 4 años solamente de carrera artística y de influencia del rock en una forma impresionante. Se escribió un libro que se llamaba Empezar de cero. Y quiero enfatizar lo que dijo Jimi Hendrix en ese libro en la página 167. Estamos convirtiendo nuestra música en una especie de nueva Biblia. A ver si podés captar lo que está queriendo decir. Una Biblia que puedes llevar ¿dónde? En el corazón. Una que te dará una sensación como física. Así que en el corazón está hablando de la mente y en la sensación física está hablando del cuerpo. Tocamos increíblemente alto, no un alto ensordecedor,
Se trata de otra cosa, dice él. Es algo que te atraviesa el pecho. Y acá está entrando en un campo diferente. Te habló de una actividad, de un mensaje, porque te habla de la Biblia, de una comunicación. Te habla de llevarlo al corazón, a la mente. Te habla de una sensación física. Y ahora te dice que atraviesa el pecho, hablando del control espiritual que la música podría llegar a provocar. Después te voy a dar otra indicación de lo que este hombre dijo, porque es muy interesante, por cierto. Pero quiero ir al efecto del campo integral, porque Jimi Hendrix lo manifestó como incrédulo, siendo realmente esclavo del diablo con su música distorsionada. Ahí apareció la música electrónica distorsionada a través de lo que él realizaba y hacía hablar esa guitarra. Y lo más interesante de todo, ¿no es cierto?, que este hombre terminó después de esos 4 años suicidado por la droga, ¿no? Una sobredosis terminó con su vida. Vamos a ver otra vez en la Biblia el efecto en el campo del ser integral. Primero, efecto en el campo corporal. ¿Qué pasaba con Saúl cuando David tocaba? Miren, lo primero, estaba mejor, dice. Así que cuando David tocaba, él estaba mejor. La palabra en hebreo tenía un beneficio, un bienestar agradable. Se alegraba, había alegría, bienestar, humanamente, mejor. Esto tenía que ver que físicamente se sentía más fortalecido. Pero llegamos al aspecto mental y dice que no solo estaba mejor, sino que el capítulo 16 de Samuel dice que tenía alivio. La palabra rabaj en el hebreo es tener alivio, respirar. Era poder respirar libremente. Era como revivir, implicación de tener un espacio amplio, la relación de un alivio interior. ¿Sabes? Es el hecho cuando tú estás agobiado y afligido y de repente largas ese suspiro de que algo se encontró la solución y tú haces... Eso es el alivio. Ese es el campo mental en que se relaja. Y cuando llegamos al efecto en el campo espiritual, la Biblia nos dice que el espíritu malo se retiraba. Esto era una influencia espiritual sobre un espíritu de maldad. Entonces, indudablemente no podemos negar que la música tiene influencia en todo el ser. Retorno nuevamente a Jimi Hendrix. Y años atrás, muchos años atrás, me encontraba enseñando acerca de la música subliminal, cómo afecta la música el subconsciente. Y estábamos tratando en aquel entonces lo de los mensajes revertidos, cómo una música a lo largo de la música era cantada, algo comprensible, y luego uno revertía la música, o sea, en vez de hacerla pasar de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, aparecían frases y todas tenían sentido de actividad diabólica o tenía también, ¿no es cierto?, mensajes hacia el vicio, hacia el sexo, etcétera, etcétera, pero no es eso lo que quiero tratar. Y en aquella ocasión, mientras enseñaba sobre este tema, cité justamente de Jimi Hendrix también en el libro Empezar de Cero. Esto fue escrito en el año 2013. Él dijo lo siguiente, escuchen bien lo que dijo este hombre. La música es algo ¿qué? Espiritual. Puedes hipnotizar a la gente con la música. Cuando lo tengas en su punto más débil, puedes predicar en sus subconscientes lo que tú deseas decirles. Impresionante. No cabe duda de que es así.
Hoy, precisamente hoy, se festejan 50 años de un grupo de rock nacional argentino. El grupo se llamaba Vox Day y los temas eran la Biblia. ¿Sabe lo que dice el cantante de Vox Day? El espíritu posa donde quiere. No podemos negar, dijimos, ¿no es cierto? Los hijos de este mundo, o los hijos del diablo, a veces son más sagaces que los hijos del Señor. Pueden discernir lo que nosotros a veces no queremos discernir. Pero te voy a hablar de otro campo. Hablamos del ser integral, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Pero quiero hablarte en el campo moral. Hay quienes afirman que no hay una música buena o una música mala. ¿Se acuerda que lo mencionamos? Y manifestando es que la música no tiene un sentido de responsabilidad moral. No puede decidir sobre la moral de alguien. Y ellos le llaman, inclusive en el medio cristiano, le denominan neutral, amoral o no moral. Y ellos te dicen lo importante es la letra, no el sonido. El sonido no comunica, no dice nada. Qué grave error. Yo te podría citar innumerables menciones de músicos no cristianos afirmando al opuesto que algunos grupos y algunos, vamos a decirlo así, empresas de producción musical cristiana dicen respecto a la amoralidad de la música. El que no pueda discernir, escúchame bien, el que no pueda discernir si una música incita al sexo o a la violencia, es quien entonces está hallando en una responsabilidad moral o amoral. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Perdieron la sensibilidad y la responsabilidad de la moralidad. Ellos son los amorales, los que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo malo y lo bueno. Pero hay otro campo en el cual quiero aclarar. Es en el campo comunicacional. La música comunica. La música en sí es lenguaje. Quiero mostrarte un pasaje de las Escrituras que se halla en 1 Corintios 14, 7 al 10. Y aquí el apóstol Pablo va a hacer una analogía entre el lenguaje musical y el lenguaje idiomático que nosotros usamos. Mira lo que dice. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido se refieren a los instrumentos. Y cita cuáles, por ejemplo. La flauta o la cítara la tienen allí en el dibujo. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se va a saber lo que se toca con la flauta y con la cítara? Dice él. Y si la trompeta, cita otro de los instrumentos, la trompeta diere un sonido incierto, no claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Por qué? Porque la trompeta estaba comunicando algo específico en ese sonido en el que estaba advirtiendo que se tenían que preparar porque venía el enemigo. Si no fuere en un sonido correcto, nadie podría interpretar esa comunicación. Y Pablo dice, así también nosotros. Si por la lengua, ahora te va el idioma, no dieres palabra bien comprensible, cuidado con los que hablan en lenguas que no son comprendidas, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque vas a estar hablando aquí al aire. Y mira lo que dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Así que mira la analogía entre la música comunicadora con los idiomas humanos.
Algunos conocen a mi yerno, especialmente allí en Tarija, Carlos Moyano. Él escribió un libro, lo recomiendo, y el título del libro es Música es lo que somos y creemos. Me llama mucho la atención. Música es lo que somos y tenemos. Y por cierto, es una gran verdad. Porque la música que nosotros utilizamos es lo que somos como cristianos. Y el mensaje que comunica la música es lo que nosotros creemos. Es nuestra filosofía. No me gusta la palabra, pero es nuestra filosofía de vida, la filosofía de Cristo. Música es lo que somos y creemos. ¿Sabes qué? La música no solo comunica, refleja una filosofía, una forma de vida, de pensar y de creer. Por ejemplo, en la cantina, ¿escuchas música de cantina? Porque es la filosofía que tienen ahí. Cuando vas a las zonas villeras, vas a escuchar el rap o la cumbia villera, así se llama, porque pertenece a esos lugares. La nueva era tiene su propia música a través de ciertas campanas que producen un éxtasis. Y el umbandismo, una religión oscurantista, oscura, diabólica, tiene su música afroamericana incitando realmente más. Si tú lees, te dice que la música del umbandismo se utiliza para incorporar y desincorporar los espíritus, la posesión demoníaca. Los grupos anárquicos, los grupos violentos, van a preferirte ¿qué? Un rock pesado, el heavy metal, etc. Entonces, no cabe duda de que en el campo comunicacional la música actúa. En el campo eclesial, ¿qué será lo que deberá comunicar? La Biblia nos lo dice. Efesios 5:19, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Fíjate, salmos, himnos y cánticos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra salmos es la palabra cántico sagrado y acompañado de instrumentos musicales, referido en forma específica como colectivo al libro de los Salmos, que eran generalmente canciones en las diferentes festividades judías. Pero cita también los himnos, una forma sencilla de celebración, y creo que nosotros tenemos un himnario, pero también lo tienen otros grupos cristianos de otros grupos denominacionales, como los bautistas y otros más, son los himnos. Pero llegamos a los cánticos, es la palabra odé, es un canto u oda, termina generalmente, o es un término utilizado generalmente para cualquier palabra cantada. Así que nos está instando, claro, nosotros cantamos algunos salmos, ¿no es cierto? Cantamos himnos y cantamos también cánticos. Acá en Argentina le llamábamos los coritos, no muy apropiado, porque corito son los hombres que están en el teatro de revistas, ¿no? Entonces serían mejor como cánticos, ¿no es cierto? Así que mi pregunta es, ¿no debiéramos hacer algo que Dios no hace? ¿Verdad? No debiéramos hacer algo que Dios no hace. Pero yo voy a hacer una pregunta y voy a ponerme aquí para poder verlos a todos y alguien me va a contestar. ¿Dios canta? De a uno, ¿eh? No se me peleen. A ver, alguien que me diga si Dios canta. O levante la mano y me pone el dedo para arriba. No veo a nadie levantar la mano, parece que Dios no canta.
Ahí don Carlos López dijo que sí. ¿Alguna dama que diga que sí fuera de la esposa y de la hija de don Carlos? Dios parece que o tienen dudas o realmente desconocen un texto que le voy a citar ahora. Se los voy a citar. Sofonías 3:17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con qué? Con cánticos. El Señor no solo creó la música, sino que cantó y canta la música. Ustedes conocen la Pascua, ¿no? Los judíos también van a festejar su Pascua, el haber sido liberados de los egipcios muchos años atrás. Y sabes que en la Pascua, cuando ellos la celebran, utilizan ciertos salmos. Por ejemplo, se les llaman los salmos Jalel o los Aleluya. Por ejemplo, del 111 al 112 lo cantan cuando van a iniciar la festividad de la Pascua. Es lo primero que hacen. Se preparan para iniciar. Cantan del 111 y el 112. Pero luego del 113 y el 114, antes de comer la Pascua, antes de la comida, ¿se acuerdan que el Señor se sentó con sus discípulos para comer la Pascua? Así que antes de comer la Pascua, los judíos cantan el 113 y el 114. Pero una vez que finalizan la Pascua, terminó la fiesta, ellos cantaban los salmos 115 al 118. Y en Mateo, si ustedes lo leen después, Mateo 26:30, estaba el Señor con los discípulos y el texto dice, y cuando hubieron, entre ellos el Señor, cantado el himno, tiene que haber sido de estos salmos, salieron al monte de los olivos. Así que seguramente el Señor cantó. Y a mí me impacta pensar en el Salmo 118:14, que posiblemente haya sido cantado, que dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Precioso, ¿no? ¿Dios canta? Dios canta. Si no tenemos que hacer lo que Dios no hace, sí tenemos que hacer lo que Dios hace. Porque podemos pecar por comisión de hacer lo que no debemos hacer y por omisión de no hacer lo que deberíamos hacer. Vamos a pasar a la quinta, y con esto es el último punto con el cual vamos a terminar. La música, su función, la motivación. La música tiene un propósito de parte de Dios. Vos me decís, ¿y qué tipo de música debemos tener en la iglesia o en mi casa? Seguro esta pregunta me la hicieron el sábado pasado. No la dijeron así, pero creo que es una de las preguntas que surgiría en el día de hoy. Te la voy a contestar. El propósito de la música de parte de Dios es primero disposición, una preparación del ser integral, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible, tu preparación del ser integral para una alabanza adecuada. Evangelización, el mensaje acorde a la naturaleza divina, o sea que la música debe comunicar como instrumento, como instrumental y como letra el mensaje que esté de acuerdo con la naturaleza y la revelación de Dios en su palabra. Un propósito de Dios en la música es la edificación, crecimiento en el conocimiento de Dios y en una vida de santidad. Adoración,
Y acá tomo Hebreos capítulo 13, 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de qué? De alabanza, de música, es decir, fruto de labios que confiesen su qué, su nombre. Creo que te queda bien claro cuál es el propósito de Dios en la música. Este hombre que tú ves ahí se llama Ted Stanton, que es más conocido como Andrew Christopher, o mejor dicho, su nombre original es Andrew Christopher Stanton Jr. ¿Quién es este? Bueno, un director conocido de cine, guionista, productor, actor americano. Y entre los trabajos que él realizó encontramos Buscando a Nemo, creo que algunos de ustedes han visto la película, y también coescribió las películas de Toy Story, creo que también es conocido. Ahora, observen lo que él manifestó. A mi juicio, ojo, no es creyente, a mi juicio creo que la música está incluida en la lista de las mejores bendiciones de Dios. Fue creada e inspirada, escucha lo que dice, fue creada e inspirada por Dios. Hay que ver si se estaba refiriendo al Dios que nosotros creemos o se estaba refiriendo al Dios de este mundo. Yo utilizaría estas palabras para decir que es al Dios altísimo, ¿no? Espero que él estuviera pensando en lo mismo. Fue creada e inspirada para que nosotros, sus hijos, tuviésemos plenitud de qué? De vida. Escúchame, los hijos de este mundo son más sagaces muchas veces que los hijos de Dios. Ahora, vos me dirás, Manolo, acá viene, les voy a adelantar algo que seguramente también iban a preguntar. Vos me dirás, Manolo, ¿y qué música entonces debo escoger? Yo te voy a citar unos textos y espero que te sirvan como instrumento, vamos a decirlo así, como una zaranda o un filtro para ver qué música puede pasar y cuál no puede pasar. Te los voy a poner. Primero, ¿Jesús lo haría o lo escucharía en mi lugar? Primera Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus qué? Sus pisadas. Entonces te tenés que preguntar, si Él dejó ejemplo, pregunto, esa música que me atrae, que no es la música congregacional, no es la música espiritual, yo lo sé, pero me enloquece y me controla y quiero y me gusta. Música que Cristo lo haría. Segundo, me edifica y es para la gloria de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Y te voy a dar otro versículo, que es 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿qué? De Dios. Te voy a poner un ejemplo. Una vez alguien me preguntó, escúchame, ¿la Biblia dice que yo no puedo ir a bailar? No, la Biblia no te dice no bailarás. Como la Biblia no te dice no fumarás. Ah, bueno, entonces lo puedo hacer. Bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo te va a ¿qué? A edificar. Te está colocando a ti en la responsabilidad de evaluar, ¿eh? Ahora te dice algo más. Cualquier cosa que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, sea fumar o bailar, ir a bailar, hacerlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Cuando entres a fumar, decirle, Señor, gloria a tu nombre. Señor, que cuando tenga el cáncer que me esté consumiendo y los pulmones acabados,
Señor, tú seas glorificado. Y cuando vayas a bailar, yo te aconsejaría que antes de empezar a bailar, le digas a quien esté con el sonido, por favor, apaga la música un segundo, porque vamos a orar para darle gloria y honra a Dios, porque la Biblia me dice que cualquier cosa que haga tiene que ser para la gloria de Dios. Espero que lo practiques a ver si puedes. La tercera pregunta es, ¿agrado al Señor o participo de las obras de las tinieblas? Qué bárbaro, ¿no? Mira lo que dice el texto. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿dónde? En secreto. Esa palabra comprobando es dokimazo. La palabra griega quiere decir probar, literalmente o figuradamente, aprobar o desaprobar, poner a prueba, saber, poder distinguir, someter a prueba, comprobar, designar, distinguir, examinarlo. Así que, aplicación, según el texto que acabamos de citar, esta es la pregunta que yo te hago personalmente. Cuando vos me preguntes, ¿y qué música yo debo escoger? Yo te voy a responder. Es mi obligación examinar por vos o es tu obligación individual y personal. Porque acá dice comprobando cada uno lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. No es mi decisión. Yo tengo que responder por mí. Es tu decisión. Espero que haya sido provechoso el estudio y que realmente entendamos que la música puede ser motivo de crecimiento o de estancamiento espiritual en tu vida. Me pongo a disposición para que puedan, si así lo desea, hacer preguntas como mencionaron en la vez pasada. Así que estoy a disposición para que el Señor les bendiga. Dios les prospere y estoy muy gozoso de que me hayan permitido compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Queda en libertad quien está presidiendo para seguir adelante con las preguntas o con la programación. Bien, voy a intentar hablar fuerte para que el hermano también nos escuche, pero también damos la bienvenida a cada uno de ustedes por haber asistido y también poder estar escuchando lo que dice la palabra del Señor con respecto a la música. Parece, bueno, es complicado, pero con la palabra del Señor es tan sencillo, pero es tan difícil obedecer y aplicarlo en nuestra vida. Pero bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Si alguien tuviera una consulta, una duda, lo pueda mencionar. Creo que todo está claro, ¿no? Creo que el hermano explicó tan bien. Para que vayan pensando, vayan meditando también en la pregunta. Vamos a hacer una pregunta al hermano que hemos formulado hasta que se pueda animar. Tal vez en la última parte ya lo respondió, pero también poder repetirlo, ¿no? Para poder comprenderlo más. Hermano, ¿me escucha? Fuerte, por favor, no escuché. Uy, tengo que gritar. ¡Hermano! Sí, te escucho. ¿Ahora sí me escucha? Sí, dale.
En esta época, hermano, ¿qué tipo de música debe escuchar el joven creyente? Lo repito, en esta época, ¿qué tipo de música se debe escuchar para el joven creyente? Bueno, creo que fui bien claro en la... No voy a decidir yo qué música debe escuchar. Creo que los puntos que yo di son suficientes para evaluar si esa música es apropiada o no apropiada. Yo voy a decir algo. Yo sé la influencia que la música produce en mí, porque yo soy amante de la música. Y debemos ser sabios para poder discernir qué música edifica y cuál no edifica. Aún en el medio cristiano, algunos me preguntaron el otro día si inclusive citaron las músicas. A mí no me gusta ni citar cantantes porque entro en una controversia que no me gusta, ¿no? Pero hay músicas que hablan, como dije yo, en tercera persona, no citan a Dios, y vos no sabés si está hablando en un vínculo o una relación de noviazgo o una relación sensual, y no tenés claridad a quién están haciendo referencia, porque el propósito realmente es económico, ¿no es cierto? Que se pueda vender. Entonces lo que vende sirve. Si vos vas a ciertos conciertos musicales cristianos, van a tocar cierto tipo de música, escúchame bien, cierto tipo de música que produce, justamente es muy similar a la música del mundo. Me acuerdo que he ido el 21 de septiembre, he ido a lugares para predicar del Evangelio y me he encontrado grupos cristianos tocando música rock, también entre otros músicos de música rock también. Y quiero decirte que primero, la música estaba tan fuerte que primero no escuchaba la letra. El sonido iba por encima del mensaje. Segundo, lo que producía en el medio de los jóvenes, que eran en su mayoría cristianos, era el pogueo. Lo mismo que hacía el mundo, el pogueo. Y el pogueo es una actividad diabólica de adoración satánica. Entonces mi pregunta es, más los músicos de rock, los músicos de rock del mundo rechazan el rock cristiano. ¿Sabes por qué? Porque dice, ellos no están comunicando lo que nosotros estamos comunicando. Yo sé que muchos me dirán, bueno, pero escúchame, este es un medio por el cual uno puede llegar y podrá decir lo que quiera. Yo doy libertad a cada uno que juzgue y que tenga discernimiento para evaluar si el Señor lo haría, si se ajusta a las normas del lenguaje y comunicación musical y de letra, conforme a lo que Dios solicita, si edifica, ¿no es cierto?, para poder definir qué tipo de música debo tocar, cantar en nuestros días presentes. Bien, no sé si alguien tuviera una duda, una consulta. Ay, ¿me lo puedes poner, por favor? Se hicieron todas las preguntas la vez pasada y se adelantaban a las que me iban a hacer hoy, pero como contesté, entonces ya no necesitan seguir contestando por lo que veo. Bien, hermanita, hay una pregunta en el chat, si lo pueda leer, pero A igual ver. lo menciono. Dice, Sí. ¿qué peligro puede haber si el creyente prefiere buscar su edificación en escuchar música cristiana que la lectura en la palabra de Dios? ¿Qué peligro hay en qué? En que pueda buscar edificación Repita, en la hermano. música cristiana más que en la Biblia. Sí, Esa sería la idea. sí, Bueno, primero, la música cristiana
solo puede ser evaluada en cuanto a lo que dice, en cuanto a la letra. En cuanto a la letra, solo podés evaluarla con la palabra de Dios, si no, no sabés si lo que está diciendo es correcto o incorrecto. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Entonces, es la palabra de Dios lo que edifica. La alabanza es un medio de proclamación, ya sea hacia el incrédulo para comunicar el mensaje, hacia Dios para conceder la alabanza, la adoración o lo que sea en forma musical y cantada, y de edificación en mi vida, en lo que yo estoy escuchando de otros, ¿no es cierto? O la comunicación que yo estoy recibiendo a través de lo que canto. Pero si no estudio la palabra de Dios, nunca voy a saber si lo que estoy cantando está de acuerdo con lo que Dios dice. Yo he escuchado canciones que están equivocadas. Si tú no puedes distinguir eso, entonces cometes muchas equivocaciones. Te voy a dar algún ejemplo. A ver si me puedo acordar. Por ejemplo, hay una canción que se usa que dice... Na, 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 bienvenida daremos al Señor. ¿Se acuerdan eso? ¿Esa canción? ¿No se acuerdan? ¿No la conocen? No habrá necesidad en la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni... Bueno, dice, ¿cuándo dice de las naciones? Alguien que me haga recordar ahí, alguien de los músicos. ¿Cómo dice? Cuando las naciones todas, bienvenida daremos al Señor. Pregunto, cuando Cristo venga por la iglesia, ¿las naciones todas van a dar gloria al Señor? ¿O solo los creyentes? Solo los creyentes subirán. Así que no está de acuerdo con las Escrituras. A menos que vos creas que no hay arrebatamiento y que el Señor viene para pisar la tierra y entonces todos los que están acá se van a convertir y todos le van a dar gloria a Dios, lo cual no es Escritura. Es solo un ejemplo. Si no estudias la Biblia, no podés discernir lo que estás cantando. Podría darte muchos otros ejemplos, pero no vale la pena. Bien, no sé si alguien tuviera una consulta, una duda. Sí, Murphy. Pregunta un poquito más general. ¿Qué es lo que le convierte a la música que sea cristiana? ¿El ritmo, la melodía, la composición o la letra? Bien, hermano, le intento... Sí, repetime. ¿Qué le convierte a la música cristiana? A una música, ¿qué le hace cristiano o edificante? ¿El ritmo, la melodía o la letra? ¿Qué lo hace cristiano o la música? Sí. Está preguntando si lo hace cristiana la música instrumental o tocada o la letra. Las dos cosas lo hacen cristiano. Porque se acuerdan que no es uno de los aspectos, no es la música, tiene que tener la melodía, la armonía y el qué, y el ritmo. No podés dividir y decir que no hay música. Aunque aún vos me podés decir, bueno, pero puedo tocar ritmo solamente tocando una batería y no utilizar otro instrumento. Quiero decirte que en sí, aunque dé los pulsos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver la percusión, de todas maneras es solo escuchar ritmo, ¿no es cierto? Y si vos no lo cantás para darle armonía o darle melodía, entonces pierde el sentido. Porque al cantarlo vos vas a hacer una armonía o vas a hacer una melodía.
aunque no tengas los otros. Por eso se llama el cantar a qué, a capela. Sin instrumento está dando melodía, no hay un ritmo, aunque los pulsos están dados en forma inconsciente, pero están dados los pulsos. Por eso uno hace con el pie mientras está cantando para marcar los ritmos o los tiempos. Algunos me dicen, yo le acuerdan que les dije, dicen, no, pero ¿y vos qué podés hablar de música si no conoces de música? Bueno, les dije, estudié un año de música, tuve que hacer solfeo y todo. No me considero músico ni un intelectual, para eso lo dejo a mi yerno, ¿no es cierto? Pero hay músicos que predican y se transforman en teólogos sin haber estudiado teología. Y yo no voy tampoco a desvirtuar que a veces lo que digan no está diciendo lo que es correcto. Entonces, yo estoy simplemente tomando aquello que he aprendido, lo que he tomado como experiencia habiendo sido DJ, mejor dicho, DJ, ¿no es cierto? Y pasando música y sabiendo la influencia que puede producir. Lo hice en el mundo, lo hice en el medio cristiano también, porque cantaba solos antes, ahora si canto quedo solo, es diferente, pero cantaba solos, acompañado con playback, ¿no es cierto? Y también utilicé sonido para poder hacerlo. Entonces, creo entender algo de música o lo suficiente